Bueno, estamos en el primer capítulo de Apuntes de Psicología. Si bien estos apuntes de psicología tienden como a llevarnos a una comprensión más próxima de la psicología que propone el nuevo humanismo, empieza en un punto muy interesante en el que se pone al psiquismo desde el comienzo como función de la vida. En cualquier organismo unicelular ya hay presentes ciertas funciones que van a facilitar el desarrollo de este organismo. En primer momento, cualquier forma de vida en cualquier momento ya tiene presentes ciertas características. La primera es que hay una diferenciación entre el medio y el organismo. El medio va a estar cambiando constantemente y este cambio va a provocar inestabilidad en el organismo y se va a ir compensando esa inestabilidad. En el ser humano ya la inestabilidad es más compleja y el mundo humano es mucho más complejo que el de una ameba, pero están actuando desde ya los mismos mecanismos que buscan compensar este cambio, ¿no? Que va desde la simple temperatura hasta en el ser humano los ensueños o los proyectos o todas estas cosas que causan desestabilidad y que la tendencia es como recuperar esa estabilidad. Sí, lo que me fascina en esto, como empieza lo más general de la vida, en general, no de la vida humana, sino la vida, como dices, de la manera de unicelular, hay como la misma lógica. Desde esta vida hasta la vida humana, que conocemos por propia experiencia, que nos hace entender como de una manera mucho más amplia, mucho más grande el concepto. Como dices, que hay esta inestabilidad en el medio que vivimos y tenemos que compensarlo. Si no lo compensamos, desaparece. Yo como individuo o como especie desaparecemos. Y lo vemos en toda la evolución. ¿Cómo lo compensamos? Con cambios afuera y con cambios adentro al mismo tiempo. Así no son solo que nos movemos en el medio, sino también tenemos que transformar a nosotros mismos. Y esto vemos también no solo en el ser humano, sino en todos los seres vivos. Los que no se transforman, que no se adaptan, que llamamos la adaptación creciente, desaparecen. Y observamos que en esto hay como una cierta tendencia o fuerza que lo llama tropismo, que es como una dirección, no va en cualquier dirección, sino busca un crecimiento desde lo más simple hacia lo más complejo de la vida, que observamos como en las plantas que siempre crecen, por ejemplo, hacia arriba, hacia el sol, no crecen hacia abajo de la tierra, y no tienen que probar todas las opciones, sino parece que ya lo tienen inherente de alguna manera, y de esto podemos como intuir que hay algo en la vida en general que hace este crecimiento, hace el desarrollo, hace la evolución de lo más simple hacia lo más complejo. Sí, un poco como tratando de definir lo que es la vida, yo me atrevería a decir que en este momento basta como cualquier ser que tenga una necesidad de nutrirse, de moverse, que tenga la capacidad de moverse por sí solo y de reproducirse. Estos son tres factores que van a estar inherentes a cualquier ser vivo y le van a procurar como esa búsqueda de estabilidad interna, de mantenerse, de compensar los cambios del medio y que van a ser una tendencia vegetativa que va a estar presente en todos. Ahí me parece que ya se está constituyendo un centro vegetativo en el que van a estar arraigados un instinto de conservación y de reproducción. Este instinto de conservación
a veces puede resultar difícil de captarlo en lo humano, pero sin duda está, ¿no? Hay una tendencia fuerte a conservar la integridad de uno mismo. Y también está la parte de la conservación de la especie, ¿no? Bien o mal, hay como una tendencia a perpetuar la especie, a reproducirse y a crecer, ¿no? Y en esta forma de actuar que va impulsado por esta conservación, por esta compensación, con los instintos del centro vegetativo, en el ámbito no siempre encuentro condiciones favorables. A veces las condiciones son favorables, encontramos la nutrición, la temperatura adecuada, pero a veces no son favorables y hay resistencias. Y se busca la vida, busca superar esas resistencias en el medio, transformándolo y transformando uno mismo. Para superar esas resistencias, estas situaciones difíciles, se necesita una cierta energía, porque es un esfuerzo, lo conocemos en nuestra vida también, pero lo observamos también en todas las vidas. Si vemos una planta en el asfalto para crecer, tiene una resistencia fuerte para ampliar sus raíces y a veces rompe el asfalto para poder extenderse y conservar su existencia. Y lo mismo vivimos en la vida cotidiana. Se necesita una energía libre. Y mientras la energía libre está ocupada en esto, no tenemos más energía libre para evolucionar. Así tenemos que integrar, aprenderlo, y ahí entra la huella que deja cada acción. Aprendimos que con esta forma de actuar no podemos superar la esencia, probamos otro, por ensayo y error. Allá sí podemos y aprendemos, y en un segundo momento actuamos en base a la experiencia de la primera. Así dejó una huella, una memoria, que en ciertos casos es genético, y en seres vivos más desarrollados, más evolucionados, es no solo genético, sino es también individual, que aprendimos así, actuar así, me ayuda a avanzar, el otro no. Y aprendiéndolo me deja otra energía libre para el siguiente paso evolutivo, y así podemos avanzar. Que vemos, por ejemplo, en el ser humano que avanzó, que ya no vive solo en un ámbito natural en donde se desarrolla, sino se construyó en un ámbito social, técnico, cultural, que se pasa de una generación de un individuo al otro, y nacimos ya en un cierto avance evolutivo de toda la organización social, de una cultura, del desarrollo tecnológico. Sí. Desde este punto de vista hay como que una tendencia de la vida a conservar esa energía por su propia subsistencia. Esta energía pues, no es cósmica, sino tiene que ver con cuestiones de nutrición, de energía psicofísica que llamamos, y se busca ahorrarla, no hay como que un derroche. Entonces siempre va a haber como un cambio de temperatura, en algún momento puede significar un derroche de energía para mantener la estabilidad. Si es necesario se va a hacer, pero se va a buscar la forma de conservar al organismo con el mínimo gasto de energía. Esto lo vamos a ver presente en ciertas especies que desarrollan plumas, o por otro lado desarrollan ciertos mecanismos de hibernación, o el ponerse pieles de otros animales o ropa de marca. Va a ser un mismo estímulo con diferentes respuestas. Algo que podemos ver en la vida en general es que hay mucha variedad, muchas respuestas a un mismo estímulo. Y esta misma tendencia de ahorrar energía es lo que llamamos experiencia en lo humano,
que vamos teniendo cierta experiencia, esa huella se crea la memoria. Entonces la memoria sirve para ahorrar energía, porque va dejando esas huellas, esa memoria de qué respuesta tenemos que dar. Entonces ya no tenemos que inventar la cobija porque ya está inventada y vamos y nos tapamos. Así se podría conectar, por ejemplo, el Internet que tenemos hoy, que es como un acúmulo de experiencia que se construye el ser humano, y es lo mismo como un animal desarrolló plumas para poder volar. Sí, en lo humano ya son muy complejas las respuestas, porque el medio se ha vuelto muy complejo, porque tiene mucha memoria. Si estamos hablando de Internet, estamos hablando de mucha información. Lo vamos a ver un poco más adelante, cómo el ser humano no solo tiene su memoria personal, sino que tiene una memoria histórica. Pero por ahí va por ahí el tema de la memoria ampliada, de las capacidades de comunicarnos, de la conectividad, lo social, todo tiene que ver. Todo esto se puede relacionar con el desarrollo de la vida más simple. Así hay como una tendencia similar. Sí, definitivamente hay una tendencia de la vida y hay una gran variedad de respuestas, ¿no? Es lo mismo que pasa en lo humano cuando ante diferentes problemas damos diferentes respuestas. A algunos les parecerá más apropiada una, a otros otra, o en diferentes circunstancias se dan diferentes respuestas. Pero esta parte de la memoria y del ahorro de la energía es muy importante, porque también en la vida humana tratamos de resolver las cosas con un mínimo de ahorro de energía, ¿no? Y se podría ir hasta un paso más adelante diciendo que la misma vida busca su manera para desarrollarse. Si de una forma no sale, por ejemplo, una especie no podía adaptarse y desaparece, que la misma vida busca otras formas para avanzar. Sí, también hemos visto cómo la vida sigue avanzando, y sigue avanzando desde lo más simple a lo más complejo. Este desarrollo lo podemos ver desde el comienzo más o menos de la vida en el planeta, cómo empiezan con organismos muy simples, con vidas muy simples, y se empieza a complejificar, se empieza a volver cada vez más complejo en organismos más complejos, hasta donde llega lo humano, ¿no? Lo humano me parece que por ser más complejo no tiene que ser más o menor importante, pero forma parte de todo de esa vida que sigue avanzando en el planeta desde hace miles de millones de años. Y como dice el capítulo, que de todo este desarrollo sale el psiquismo como una necesidad en esta evolución. Como se hace cada vez más complejo, hay que coordinar todo lo que pasa dentro del ser humano. Así el psiquismo surge como una necesidad o una función de la misma vida que avanza. No es un artefacto que viene de no sé dónde, sino se desarrolla como necesidad, y como compensación de esta necesidad se desarrolla esta posibilidad de coordinar con el psiquismo, con la conciencia, las diferentes funciones entre sentidos, memoria, respuestas que doy. Sí, ahí ya vemos que ya en cualquier organismo desde el primer momento ya están ciertas necesidades, como decíamos en un principio, de nutrirse, de desplazarse y de reproducirse. Esas ya son funciones que están y que van a tener, va a haber una coordinación y una memoria que va a ayudar a ese organismo a perpetuarse. Habrá momentos en que no se dieron las respuestas adecuadas o no hubo una adaptación creciente en este organismo y desapareció. Pero en sí, esto que ya va a ser más complejo en el ser humano, el primer organismo ya lo tiene, ya empieza a identificar qué cosas le son nocivas y qué cosas le son favorables.
En otros animales ya se va a ir como sofisticando temas como la reproducción. En un primer momento pueden ser reproducciones muy simples. En un mamífero o en un ave tienen que desarrollar plumaje o fuerza o ciertas habilidades, y en el hombre otras más complejas, pero obedece a eso mismo, a esa necesidad de satisfacer la necesidad del desequilibrio, de buscar ese equilibrio. En lo humano van a aparecer otro tipo de desequilibrios, otro tipo de sofisticaciones, pero estamos hablando aquí de que es importante como entender esto, me parece, porque más adelante vamos a ir hablando de centros de respuesta, de cómo funciona la memoria, de cómo funciona el instinto de conservación, de dónde se dan estas operaciones, porque hay un coordinador y desde dónde coordina. Y sobre todo lo que me parece más interesante de esta psicología es la parte descriptiva, fenomenológica que uno puede experimentar. Si hablamos de una memoria, de los centros de respuesta, es algo a lo que podemos coordinar. No es únicamente la parte teórica, sino que está la parte práctica, la parte en que podemos vernos a nosotros mismos mediante ese desdoblamiento de la conciencia y ver nuestras respuestas, ver cómo las cosas vienen de memoria, cómo se va actualizando, errores, y todo empieza en este capítulo. Lo podemos relacionar sin problemas con la situación actual en el mundo, que toda la crisis de violencia, de economía, de política, etcétera, que vivimos hoy, como un desequilibrio. Y como individuo, como sociedad, buscamos compensar este equilibrio, a veces muy erróneamente, a veces muy equivocadamente, que hasta pueden desaparecer ciertas partes de la sociedad. Es la misma búsqueda de equilibrarlo, y esta forma de actuar nos puede permitir a superar esta resistencia, a avanzar a un mundo realmente humano, donde ya no necesitamos estas respuestas tan primitivas que tenemos en este momento prehistórico. Sí, y me parece que, digo, a lo mejor es una interpretación mía, pero tiene que ver también con el sentirnos parte de la vida. Hasta ahora hay como cierta diferenciación entre lo humano y la vida animal, la vida vegetal, como si hubiera ciertas categorías. No nos sentimos como parte de todo. Hay una propuesta ecológica en donde se rechaza fuertemente lo humano, donde se dice el humano es el problema de la vida, es el depredador, es el que destruye todo. El cáncer en este mundo. Cáncer en este mundo. Y me parece que esto nos lleva también a sentirnos parte de esta vida en todas sus formas, en toda su historia pasada, en su presente y en su futuro, y nos lleva como a buscar cierta armonía, ¿no? Dejar esta parte primitiva de respuestas depredadoras, inconscientes, que bueno, así fue el desarrollo, así estamos en este momento. ¿Y qué sigue? ¿Qué hacemos para adelante? ¿Cómo vamos desarrollando la vida en armonía, dejando de todas estas etapas primitivas de violencia, de creer que el otro necesita dejar de existir para que yo pueda existir? Me parece que es un buen comienzo este capítulo. Parece bastante interesante con las primeras 4 o 5 páginas, toda la comprensión que nos puede llevar esto. Creo que lo dejamos aquí y nos vemos brevemente en el siguiente parte del libro. Sí, me parece que también puede haber otras comprensiones, pueden surgir dudas, y que buscamos como este ámbito que sea ese en punto de encuentro entre las dudas, entre los intereses, entre las discrepancias, también se vale, y podamos seguir como ganando en comprensión. Me parece bien. Perfecto.
Próximamente seguimos en este canal. Bueno. Chao.